En nombre de la Cámara Venezolana de Empresas Consultoras, les damos la más cordial bienvenida a nuestra entrevista de hoy, lunes 1 de junio de 2020. Esta es una iniciativa de Cabecon que busca aportar información para sus afiliados y para el país en general sobre diversos temas relacionados con los sectores de actividad que le atañen. Ya queremos hablar del sector energético y para ello hemos invitado al ingeniero Diego González Cruz, un especialista en la materia. El ingeniero Diego González Cruz es ingeniero de petróleo de la Universidad de Tulsa en el 72 y de la Universidad del Zulia. Tiene posgrado en gerencia del Instituto de Estudios Superiores de Administración. Consultor senior asociado en exploración y producción de petróleo y gas natural en Global Business Consultants. Es conferencista internacional, trabajó para el BID en El Salvador, es expresidente del think tank Centro de Orientación en Energía, COENER, miembro de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, es profesor de posgrado en materias sobre energía y aspectos regulatorios en varias universidades, entre ellas la Simón Bolívar, el IESA, Monte Ávila, UNICA de Maracaibo, la ESAN de Lima y UNIANDES de Bogotá. Es autor de la serie de barriles de papel sobre cultura energética desde el año 2006 y ha tenido una experiencia de más de 38 años en diversas áreas gerenciales en la industria petrolera nacional. Nos acompaña también el ingeniero Víctor Rodríguez, quien es el presidente de la Cámara Venezolana de Empresas Consultoras. Gracias, A ver, mire, entremos en materia. El sector energético ya traía su propia dinámica. De repente ocurre a nivel global este evento inesperado que trastoca toda la economía mundial. Una pandemia, ¿verdad? Y una situación que incluso muchos no conocíamos. A nosotros, a la Cámara en general, le encantaría conocer su visión sobre qué podríamos esperar en el mediano plazo en este sector. ¿Con qué nos encontraríamos, digamos, una vez que se haya levantado esta pandemia? Ok, vamos a comenzar. Esa era parte de tu primera pregunta, Felipe. ¿Cómo se veía a Venezuela? Así es. Nosotros como país productor de petróleo tenemos una dificultad hoy por hoy más marcada, que el grueso de la producción es del petróleo menos comercial, como el petróleo de la faja del Orinoco, que tiene muchas limitaciones internacionales a raíz de los problemas de la contaminación, porque las refinerías corren el riesgo de cuando utilizan ese tipo de petróleo extrapesado, van a tener que pagar en exceso. Entonces, nuestra recomendación ha sido siempre que hagamos más énfasis en nuestros crudos convencionales, de los cuales tenemos suficientes reservas. Y en un petróleo, nuestros condensados, livianos, medianos y pesados tradicionales son muy conocidos en el mercado mundial y tienen un mercado. Entonces es cuestión de desarrollar nuestros crudos convencionales de Oriente y los de Occidente. Eso es lo primero, porque cuando se abre el mercado mundial nuevamente, porque hoy hay mucha más oferta que demanda, definitivamente. La demanda a raíz de todas estas limitaciones, sobre todo el transporte, que es el mayor consumidor de los hidrocarburos, el 80% de lo que produce una refinería son combustibles, primeramente. Entonces, si se reduce el transporte, tanto vehicular como marítimo, como aéreo, que es lo que está ocurriendo, el petróleo se va a ver muy afectado. Hoy por hoy, ya estamos viendo en la prensa, empresas muy grandes están teniendo pérdidas o definitivamente no han tenido ganancias, como lo explicó el grupo Shell, que primera vez en la historia ellos no muestran ganancias en sus informes trimestrales. Y otras empresas más pequeñas que han ido a la quiebra sencillamente. Entonces, Venezuela en el mercado mundial debe hacer énfasis en los crudos convencionales. A ver, mira, mucho se ha hablado de resistencia y se habla también de resiliencia. Ahora bien, a veces se confunden un poco los términos.
Resistencia está más que demostrada que tiene la sociedad venezolana, ¿no? Ahora en términos de resiliencia, es decir, esa capacidad para sobreponernos a toda esta situación, pensando en una situación post-pandemia, pensando en la realidad política, la realidad económica, ¿tú consideras que realmente en el mediano plazo nuestro sector energético y sobre todo la industria petrolera particularmente pueda resurgir? ¿Qué áreas consideras más interesantes o factibles que vuelvan a generar una actividad económica interesante en el mediano plazo, Diego? Mira, definitivamente, y eso está comprado ya por todos los sectores, es necesario un proceso de apertura para lograr que vengan los capitales y lograr que se eleve la producción. Países como Colombia, que no tienen ni siquiera las reservas que tenemos nosotros en la costa Bolívar, se cuentan por cientos las empresas de hidrocarburos, tanto de petróleo como de gas natural. Hay muchísimas empresas operando en Colombia. Las empresas de consulta, las empresas de servicio, todo eso suma en Colombia. Las de ingeniería, las de computación, las de tecnología. ¿Por qué? Porque su sistema legal es lo que favorece esa participación. Tiene que ocurrir que nosotros cambiemos, en primer lugar, las leyes laborales, que son un freno para cualquier inversión. Segundo, las leyes del Banco Central. Los inversionistas deben tener opción a traer y retirar los capitales sin mayores inconvenientes. Leyes laborales, leyes del Banco Central. Otra ley importante son las leyes de aduana. Nosotros estamos muy limitados para importar materiales y equipos y para exportarlos. Entonces, si esa información básica, esos aspectos legales no se resuelven, vamos a tener dificultades para este despegue que todos deseamos. Aquí entra en la pregunta de Víctor, ¿cómo las empresas de consulta, claro que pueden conseguir los financiamientos de los multilaterales, porque el financiamiento multilateral es exactamente para sectores como el eléctrico. Entonces, si los consultores y las empresas de servicios hacen solicitudes al Banco Mundial, cualquiera de esas solicitudes, porque van dirigidas a mejorar el sistema eléctrico nacional. Ahora, sabemos que desde el punto de vista del financiamiento se conseguiría, pero hay otra espada de Damocles, que es lo operacional. Las empresas eléctricas funcionan o con gas natural, que estamos en déficit, o con gas licuado de petróleo, que estamos en déficit, o con diésel, que estamos en déficit. Entonces, hay que resolver esa parte operacional. Nosotros hemos propuesto un sistema que es interesantísimo, que yo he hecho presentaciones en la academia y en varias universidades, sobre los gasoductos virtuales que se utilizan en República Dominicana, Brasil, Argentina, donde tú puedes importar, por ejemplo, que hoy hay disponibilidad, gas de Trinidad y Tobago, y llega a un puerto venezolano, y allí se cae el gasoducto virtual. Hay gasoductos virtuales que son paquetes de tubería, como si vieras un paquete de cilindros uno sobre otro. Hay gasoductos virtuales también en forma de containers. Entonces, ¿qué gasoductos virtuales? Llevar los combustibles al sector eléctrico a donde no llegan los gasoductos, a donde no llegue el diésel y ese tipo de cosas. Entonces, eso es una modalidad que se está utilizando muchísimo. Y te refuerzo, Víctor, como es para el sector eléctrico, los financiamientos internacionales van a ser bien recibidos. Esas propuestas de usted.
Víctor, tú esta mañana me comentabas antes de la reunión, creo que es interesante en el marco de la pregunta inicial que le hicimos. Tú me hablabas un poco de las lecciones aprendidas, ¿no? Porque esta dinámica lo que nos ha traído, digamos, también nos ha dejado lecciones aprendidas. Tú comentabas algo, tú no puedes ampliar un poquito sobre eso y cómo aprovechar esto o cómo, con relación a esta área que tiene que ver también con resiliencia, ¿no? Entonces, por favor, puedes comentarnos. Sí, yo creo que Diego copió la idea bastante bien. ¿Tú entendiste por dónde iba la inquietud, Diego? Tiene que ver un poco con la experiencia que hemos tenido durante este periodo de cuarentena, donde muchos venezolanos hemos tenido que aprender muchas cosas, hemos tenido que trabajar muchos desde la casa, hemos tenido que hacer actividades adicionales a las que hacíamos y hemos visto el mundo en su totalidad una industria deprimida. Entonces, dentro de todo ese contexto, seguramente hay muchas cosas que los venezolanos podemos sacarle provecho como aprendizaje para incorporarlo a los retos que tenemos en Venezuela. Ahí queremos ¿Cómo cambió, Víctor? Definitivamente, la Cámara de Consultores está en un área, como su nombre lo indica, que es un trabajo que en primer lugar se podría hacer desde la casa. Es muy diferente a una cámara de servicio, porque los servicios hay que prestarlos en el campo a quien lo necesite. Mientras que la consultoría sí puede sacarle provecho a lo que está sucediendo hoy en el mundo. Ustedes pueden hacer consultas, como sé que le han hecho a empresas en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, en el mismo Brasil, que necesitan de la experticia que tenemos los venezolanos. Ellos tienen ya bastante tiempo trabajando, utilizando estos sistemas que estamos viendo ahora, el Zoom, el webinar, Internet, todas sus fases, etc. Entonces, es una gran oportunidad para la Cámara de Consultores, por supuesto, prepararse con la tecnología necesaria para introducirse en esos cambios. ¿Cómo ves tú el escenario ante las realidades actuales que tenemos en Venezuela de que no estamos produciendo combustible en nuestra refinería, no estamos produciendo gasolina? ¿Cómo ves tú la distribución y comercialización del combustible por empresas privadas en Venezuela? ¿Qué obstáculos debemos o qué bloqueos debemos cambiar? ¿Qué debemos hacer para lograr eso? Bueno, Víctor, el primer obstáculo es definitivamente legal. Existe una ley que es orgánica de toda la comercialización del mercado interno. Nuestro colega Ramón Castro ha trabajado mucho en eso y yo puedo enviarle una propuesta que él tiene para revisar esa ley. Esas 200 empresas privadas que vimos en la lista, ¿quién lo está supliendo? ¿Están ellos acaso comercializando con los países productores de gasolina? Esa no es la situación. Ellos están distribuyendo unos volúmenes muy finitos que llegaron de Irán. Y nuestras refinerías que pudieran repararse definitivamente, por eso están los consultores y las empresas de servicio, están funcionando, mira, a cuentagotas. El gobierno dice que ya arrancó el Palito, que ya arrancó Puerto La Cruz, que ya hay un tren de carbón funcionando, etc. Pero ese requerimiento nacional de cerca de 300.000 barriles diarios, no es fácil coparlo con importaciones. Porque tú tendrías que tener, en primer lugar, la fuente de financiamiento para importar esa gasolina y después los medios. Y está limitado porque los problemas internacionales de las limitaciones
para las importaciones. Ya México se está retractando, Trinidad Tobago, se queda prácticamente es el mercado iraní, porque ya ni los rusos ni los chinos, ya ellos se salieron del negocio de la gasolina. Entonces, hay que actualizar la ley de mercado interno y, en segundo lugar, democratizar los precios. Pero vimos los precios que aparecieron, que hay 200 estaciones de servicio que van a vender al precio del dólar. Entonces, ya apareció por allí la noticia de que la gasolina iraní cuesta 0.28 centavos de dólar. Entonces, ¿cómo se va a vender aquí a 0.5? Entonces, hay ahí algo medio raro. Entonces, esas son medidas que hay que implementarlas muy bien, muy bien. No puede ser así de la noche a la mañana, porque tiene muchas aristas, como nos explica el experto Ramón Castro, que fue fundador de Deltaven y vicepresidente de Deltaven. Entonces, eso hay que manejarlo de una manera muy diferente. A ver, Diego, ok, interesante que veamos el nivel país. El nivel país es una visión muy próxima a lo que vivimos nosotros aquí, la realidad que tocamos. Ahora, ya que has estado hablando un poco de precios de combustibles, el precio internacional del barril de petróleo, yo me pregunto una cosa, fíjate, los precios del petróleo ya venían con una dinámica, la economía mundial trae una dinámica e incluso logramos ver que el precio de los combustibles cayó impresionantemente, la gasolina cayó a unos precios por un tema bastante interesante desde el punto de vista económico. Ahora, eso entramos en una situación de ese tipo cuando nos agarra precisamente luego una pandemia. Ahora es clarísimo que con precios bajos de petróleo muchos proyectos no se realizan, proyectos de exploración y de producción no se realizan, se detienen. Eso nos afecta a nosotros desde el punto de vista de nuestra actividad, desde el punto de vista de la ingeniería, del desarrollo, la consulta, todo esto. Ahora, yo me pregunto, una vez que pase esta pandemia, tomando en cuenta que ya venía una dinámica con esto del precio y la disponibilidad en el mercado y todo esto, ¿qué crees tú que vamos a encontrar en el mediano plazo desde el punto de vista? ¿Crees que se reactiven proyectos? ¿Crees que los precios puedan tomar una dinámica nuevamente que permita que haya un nivel de actividad económica interesante para el país y para todos los que de alguna manera este sector es tan importante? ¿Qué opinas, Diego? Ok, Felipe, con esto respondo a tu segunda pregunta. Situación de los precios internacionales del petróleo. Mira, nuestro crudo marcador, el WTI, que es un petróleo que nada más se vende en los Estados Unidos, el West Texas Intermediate, es un valor de mercado del petróleo que está almacenado en Oklahoma, en Cushing. Entonces, los que compran esos volúmenes es para distribuirlo en los Estados Unidos, a diferencia del Brent, que se produce en el Mar del Norte y lo producen en diferentes países, inclusive los árabes tienen más como marcador el Brent y los rusos que el WTI. Entonces, rapidito, mira, el WTI llegó en el año 2008, en julio, a 145,31 dólares. Y el 20 de abril de 2020, donde todos nos asombramos, se cotizó a menos 36,98 dólares. Cerró un mes, cerraba abril y abría mayo. Entonces la gente decía, pero ¿por qué los inversionistas no compran ese petróleo barato en Cushing y después lo venden en mayo más caro? Porque eso no es así. Porque tú para comprar en Cushing, tú tienes que tener dónde almacenarlo. Entonces, ¿qué vas a comprar? Esos 10 días del 20 de abril que bajó a 36,98. La gente va, pero no es que hay que esperar mayo
que los precios además de que suban, vamos a tener más capacidad de almacenamiento. ¿Qué sucede hoy 29 de mayo del 2020? Que estamos en un WTI en 35,57 dólares. Claro, Exacto. todavía las empresas de shales, de lutita, están muy apretadas porque tuvieron un bajón muy grande y no se pueden recuperar. Pero ese precio va a dar para que las lutitas vuelvan a producir. ¿Por qué sucede? Que los Estados Unidos se abastecen de petróleo, ya los productores de lutita estaban preparándose para exportar ese petróleo. Estados Unidos se convirtió por primera vez, después de los años 70, en exportador de petróleo, pero tuvieron que cerrar las exportaciones. Ellos se medio bandean porque producen tanto petróleo como gas natural. El gas natural ha tenido un poco de más mercado aún cuando han bajado los precios, tienen un mercado y lo han podido colocar internacionalmente. Entonces, esa es la situación de los precios internacionales. Y respondo a tu tercera pregunta, Felipe, en relación a la energía renovable, que no le ves mucho desarrollo en los países como Venezuela, en los países de América Central y América del Sur, etc. Te digo lo siguiente, Colombia ya tiene 28 megavatios en energía renovable, sin incluir la hidráulica. Brasil tiene 3 gigavatios en energía renovable. Y el más interesante que tenemos que ver qué están haciendo los consultores. Pues yo soy miembro de Global Business Consultants, como dijiste, y nosotros asesoramos mucho en Argentina. Bueno, en Argentina salió una ley que para el año 2025 el 25% de la energía debe ser renovable. Fíjate tú. 2025, dijiste, 2025. Para el 2025. Y hay un ministro de energía renovable. Es el mediano plazo. O sea, están mucho más adelantados que nosotros. Entonces, con esa cantidad de energía renovable, para el 2025, mira, Argentina se va a poner en la punta. Hoy nada más con el eólico, tienen 3.800 megavatios, que es mucho. 3.800 megavatios. Entonces, ¿qué están haciendo los consultores o qué deben hacer? Buscar qué están haciendo estos países. Los consultores deben verse en lo que está haciendo Colombia, Brasil y Argentina en energía renovable, porque los 3 países están cada vez produciendo más energía renovable. Y apunten en Argentina y crear un ministerio renovable. Pero fíjate, qué interesante este tema, ¿no? Porque en el caso de Venezuela siempre se ha pensado que nueva energía renovable, con unos precios del combustible realmente que era regalado, era pensar en algo realmente inviable, quizás algo más de investigación, quizás algo más de pensar en el futuro y tal, pero desde el punto de vista de la economía no tenía sentido. Ahora como que empieza a cambiar la cosa y empiezan los precios también de la gasolina a buscar hacia los precios internacionales. Entonces, ¿tú consideras que esto que está ocurriendo puede favorecer el desarrollo de nueva energía renovable? ¿Tú crees que tenemos aquí, digamos, capacidad? ¿Qué sectores, qué áreas ves interesantes desde el punto de vista de las nuevas energías renovables? ¿Puede surgir algo interesante de allí? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Nosotros en la Academia de Ingeniería y el Hábitat tenemos mucho trabajo sobre las energías renovables, en especial la solar. Tenemos unos cálculos buenísimos para instalar sistemas de energía renovable solar en Guárico, las áreas, cuántas hectáreas va a cubrirse y las poblaciones que se pudieran cubrir y todo. Yo esa información se las pudiera enviar. Porque, ¿de qué va a depender? Primero, cambiar las leyes del mercado interno. Claro. Y segundo, algo que hemos dicho y le seguimos insistiendo, yo en todos mis cursos y en las conferencias, que mira, nuestra estatal, Petróleos de Venezuela, que nos deje trabajar.
No es fácil, pero las empresas Bueno, mixtas buen lo que punto. quieren es que PDVSA los deje trabajar. Mira, buen punto, Diego. Producía Discúlpame. 69.000 barriles diarios y hoy está produciendo 3.000 porque Buen PDVSA... punto. Diego, óyeme un segundo, por favor. Mira, es que esto conecta muy bien con algo que introdujo Víctor al inicio. Entonces, aquí también tendríamos que pensar, ¿cuál crees tú que es puede ser el rol de la empresa privada, la iniciativa privada en esto? Bueno, y lo hemos ¿Cómo lo escrito es? mucho. Yo te puedo enviar mis trabajos que yo he escrito para CEDICE y para la academia. Mira, PDVSA debe convertirse, dejar de ser operadora y convertirse en el gran conserje nuestro de la nación, el que administre el edificio nuestro. O sea, tú vas a firmar una licencia, vas a firmar un Profit Sharing Agreement, vas a firmar un Production Sharing Agreement. Necesitas, el dueño del recurso, que somos los ciudadanos, necesitamos como una contraparte, ¿no? Entonces, la propuesta ahorita es que PDVSA debe de ser operadora y se convierta en una muy importante administradora de los recursos que son de nosotros los ciudadanos. Y paralelamente, se estamos proponiendo, y todos los think tanks, que se cree la Agencia Venezolana de los Hidrocarburos, como es la colombiana, como es la brasileña, como es la mexicana, la peruana, etc. Esa agencia es la que va a hacer las rondas y va a hacer las licencias, etc. Pero como eso tarda, conformar ese equipo, mientras se consolida esa agencia reguladora, Petróleo de Venezuela sea el administrador, la contraparte, sencillamente, y cada vez sea menos operadora, y deje a las empresas mixtas trabajar. Mira, es muy sencillo. Es cuestión de una decisión. Bueno, tenemos que olvidar un poco de la soberanía y la independencia y bla, bla. No vale. Esto que hicieron con la gasolina, bueno, la gasolina y todos los hidrocarburos y los combustibles hay que cobrarlo. Tú no puedes, claro, desgraciadamente se sigue subsidiando, pero la electricidad hay que cobrarla, el gas hay que cobrarlo, el diésel hay que cobrarlo, el fuel hay que cobrarlo. Okay, así estamos. Diego, bueno, me parece muy interesante este inicio de discusiones, digamos, de análisis en torno a estos temas tan importantes para el país, para la actividad que desarrollamos nosotros. De verdad que van a quedar sobre todo muchas preguntas y todavía, pero creo que ha sido un buen ejercicio de ponernos a imaginar y qué viene por allí. ¿No? Yo solamente quería... No, adelante. Yo tenía un complemento, un complemento con el último comentario de Diego. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos muchas áreas del país estudiadas para instalar sistemas eólicos. Tenemos muchas áreas estudiadas para producir energía eléctrica a través de paneles solares. Y yo veo que en todos estos sitios del país podríamos nosotros darle mayor confiabilidad a nuestro sistema. Podríamos llegar con energía a sitios que están muy recónditos, porque ahorita hay sitios en el país a los que no le llega energía y es muy costoso llevar la energía hasta allá. Hay sitios en el país donde se llevan por río combustible y tienen unas plantas de generación distribuida en la zona. Te voy a enviar, perdón Víctor, te voy a enviar la presentación sobre los gasoductos virtuales. Que es muy bueno. Que deben recomendar a las empresas operadoras y que van a distribuir los combustibles utilizar esos gasoductos virtuales. Tú lo vas a ver. ¿Cómo es posible que lo estén utilizando en República Dominicana, en Colombia, en Brasil, Uruguay, y nosotros seguimos pensando que vamos a llevar el combustible en una lancha allá para el sur del Orinoco? Por favor. ¿Cómo va a llevar? ¿Cómo y lamentablemente, fíjate, y lamentablemente todavía existe. Ahora, lo de los gasoductos virtuales, yo particularmente sí los conozco y hace tal vez unos 5 años o 6 años estuvimos trabajando con PDVSA la implementación y al final no se llegó a nada. Pero ese punto yo
quería ir, ¿no? ¿Cómo ves tú? Porque nosotros somos un país con unas grandes reservas de gas y además estamos quemando gas. Pareciera que nosotros necesitamos tomar el gas como energía primaria, además que el gas es una energía más limpia, podría ser considerada una energía puente, nos puede desarrollar industria, aguas abajo, sobre todo la petroquímica. Quisiera escuchar tu opinión al respecto. Bueno, Víctor, tú sabes mejor que yo que hubo un proyecto llamado Cercogas, petróleo de Venezuela, y eso lo coordinó Polo Aguerrevere. Iba a reemplazar todo el sistema de de plantas de compresión, 153 plantas, y estaba todo el cronograma, etcétera. ¿Por qué? Porque el gas tú no haces nada con producirlo, si no lo recolectas y si no lo transmites. Tú dices, ok, lo recojo, pero se está robando en Oriente, y después que lo recojas, ¿qué vas a hacer? Porque el gas no se recoge solo, tú tienes que comprimirlo para transportarlo, es elemental. Entonces, todo el sistema de compresión nuestro, si en ese año del Cercogas ya estaba en el suelo, te puedes imaginar hoy. Entonces, yo he propuesto también bastante que nosotros tenemos que actualizar ese proyecto Cercogas. Se lo voy a enviar, Felipe, para que lo refresquen. Por favor. Mira, todo el trabajo del mundo. Mira, los consultores, ustedes no se van a dar abasto para hacer propuestas para actualizar el Cercogas y ponerlo en práctica. Es el sistema de compresión de Venezuela. Y no vamos a hablar de las plantas de recolección, ni vamos a hablar de los gasoductos. No. Una de las cosas más importantes para la producción y el transporte, las plantas de compresión. Si nosotros no tenemos un sistema de compresión óptimo, olvídate. Tú puedes colectar el gas que tú quieras, ¿cómo lo transmites? Ok. Bueno, amigos, se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Muy interesante toda esta conversación. Bueno, agradecer a toda la audiencia por la atención que nos han brindado. Por favor, disculpen los inconvenientes que nos causa no poder hacer esta entrevista presencial y hacerla con todas las dificultades de comunicación. Esperamos que en nombre de la Cámara Venezolana de Empresas Consultoras, esta información sea de utilidad no solamente para nuestros afiliados, sino para todo el país. Diego, quiero agradecerte el tiempo. Muy agradecido por tu colaboración y siempre vas a estar bienvenido a nuestros medios. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Diego. Gracias, Felipe. Gracias, pues saludos a todos.